Muy buenos días. Quiero decir solo a todas, pero vamos a incluir a todos también, ya que han hecho el esfuerzo o el placer de estar aquí compartiendo esta jornada. Pues buenos días a todas y a todas. Yo quiero daros la bienvenida a todos los asistentes. Es un lujo para la Confederación de Empresarios de Pontevedra seguir haciendo algo que no dejamos de hacer nunca, que son jornadas informativas, incluso en mano. Y lo hacemos de forma tanto presencial como híbrida. Desde el primer momento decidimos, para dar imagen a todas las empresas que representamos, de que teníamos que seguir haciendo los esfuerzos por vernos, por seguir manteniendo el contacto presencial. Pues desde el primer momento hicimos las jornadas tanto en presencial como en telemático. A tus asistentes, tanto presenciales como telemáticos, cuando el retraso. En mi caso, que soy tecnólogo, casi siempre llevamos la culpa a los tecnólogos porque han empezado tarde las jornadas, pero hoy es cierto. La actualización de Windows de la semana pasada pues, invirtió como 15 minutos y por eso el retraso en el inicio de la jornada. Procuramos ser absolutamente puntuales y respetuosos con todos nosotros, pero hoy tengo que disculpar. Por supuesto, hoy tenemos un desayuno informativo, lleva por título Planes de Igualdad y Diálogo Social, y tenemos el placer de contar como ponentes con la presencia de Ana Pouso. Muchas gracias, Ana, jefa de la Unidad Especializada de la Seguridad Social de la provincia de Pontevedra, y con Roberto Vázquez. Muchas gracias, Roberto, responsable del área laboral de Galicia de Cuatro Casas. La verdad es que tenemos que agradecerles mucho siempre su disponibilidad y el interés que siempre muestran en colaborar con la Confederación de Empresarios de Pontevedra. No solo siempre, la verdad es que siempre están a nuestro lado. Desde luego, en este caso, su visión y la experiencia que tienen en esta materia pues arrojará una luz sobre las dificultades prácticas que estamos viviendo las empresas como consecuencia de las nuevas, Como todos y todas sabéis, desde el pasado 21, las empresas tienen que contar con un plan de igualdad. Obligación que será extensible, además, para todas las compañías con 50 de marzo de 22. Lo que pretendemos a través de este tipo de jornadas, dar respuesta a todas aquellas cuestiones que se nos han ido formulando en un año complejo como ha sido el 2020 y que en la mayoría de los casos de todos los empresarios que se han dirigido a nosotros se repiten. Por ejemplo, pues cómo se realiza el cómputo del número total de empleados de la plantilla, cómo se constituye la comisión negociadora cuando no existe representación legal de los trabajadores, o qué hacer cuando los sindicatos más representativos, algo que desgraciadamente ha sido bastante habitual, no responden a la llamada empresarial de dicha constitución. Sin duda, pues los conocimientos que comparten tanto Ana como Roberto pues aclararán todos estos interrogantes. Esta jornada, tengo que decir, que se enmarca en el convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo e Industria y las organizaciones sindicales y empresariales participantes en el diálogo social. Confederación de Empresarios de Galicia, UGT Galicia y Comisiones Obreras de Galicia. Este convenio ha surgido con el propósito de alcanzar una Galicia más igualitaria y sostenible y con otros objetivos como la contratación pública socialmente responsable, la transformación tecnológica de la industria galega, las políticas activas de empleo y modernización de las relaciones laborales. Todas estas cuestiones son y han sido a lo largo de este convulso 2020 y incluso 2021 algunas de las principales líneas de actuación de esta confederación a través de su Consejo Asesor, al cual agradecemos siempre su compromiso y su apoyo en todas las iniciativas. Este Consejo Asesor, desde luego, tiene un claro compromiso con la responsabilidad social empresarial y así está manifestado en nuestra estrategia de acción social, con miras a un futuro empresarial sostenible a largo plazo, más verde y más respetuoso con el medio ambiente. Aprovecho la ocasión para comentaros que pasado mañana iniciamos esta andadura de septiembre por un evento que tendrá lugar en el Museo Mar de Vigo, de la mano de uno de nuestros miembros del Consejo, Coca-Cola, que bajo el nombre Avanzamos darán visibilidad a su informe de sostenibilidad 2020. Campaña que están desarrollando en Europa Occidental, centrada en medidas como la neutralidad de emisiones en su cadena de valor para el año 2040, y que tenemos el honor de que hayan querido contar con nuestro Consejo Asesor y con la Confederación de Empresarios de Pontevedra para su presentación en vivo. Creemos que todas estas iniciativas del Consejo Asesor deben estar a la vanguardia del cambio,
Por ello, y aprovechando nuestra capacidad de influencia, queremos aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático y el impulso hacia una transición energética justa. Estoy convencido que jornadas de este tipo son de tremendo interés para nuestras empresas, por tanto, acabo con esta presentación diciendo que se abrirá un coloquio al final de las intervenciones, tanto de Roberto como de Ana, y estoy seguro que será de muchísimo interés vuestras aportaciones. Paso la palabra a Roberto para que nos pueda disertar sobre este tema, y si me lo permitís, yo voy a verlo desde abajo, que así me permitirá ver la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, antes de nada, daros las gracias a todos. Entiendo que me escucháis bien, no tenemos micro, pero bueno, se escucha muy bien. Gracias a la CER también por invitarnos, tanto a Norte Casas como a mí personalmente. Espero que sea la primera de muchas colaboraciones de aquí en adelante. Y bueno, vamos a proyectar una presentación que he preparado. Es cortita. He querido centrarme en los principales puntos de lo que va a ser mi intervención de esta mañana. Y el motivo, básicamente, de mi intervención, me voy a dedicar a desarrollar un poco los principales problemas con los que nos podemos encontrar en el momento de la constitución de lo que es la comisión negociadora. Es decir, tenemos muy claro que hay una serie de normas que nos obligan a elaborar un plan de igualdad. De hecho, Jorge, a partir del próximo año ya todas las empresas de más de 50 trabajadores. Y yo siempre me gusta recalcar que el tema del plan de igualdad es para empresas de más de 50 trabajadores, pero si nos leemos con detenimiento el Real Decreto 901/20, podemos leer en sus primeros artículos que la obligación de tener medidas e instrumentos para evitar discriminación por razón de sexo y evitar acoso y demás es para todas las empresas, no solamente para las empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, siempre lo recuerdo, seamos empresas de menos de 50 trabajadores, tenemos que tener de alguna manera instrumentos que nos permitan evitar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, centrándonos en el tema de la constitución de la comisión negociadora, ¿por qué me gusta hablar de esta materia? Lo primero, por una experiencia personal. En la práctica totalidad de los asuntos que nos están llegando al despacho, donde distintas empresas, más grandes, más pequeñas, nos piden asesoramiento en esta materia, nos encontramos con que ya han empezado a negociar de alguna manera los planes de igualdad y ya han constituido lo que es la comisión negociadora. ¿Qué nos encontramos? Que está mal constituida. ¿Qué quiere decir eso? Que si está mal constituida la comisión negociadora, lo más seguro es que se pueda declarar la nulidad del plan de igualdad en algún momento. En este sentido, existen ya distintas sentencias. Citaremos alguna y si lo queréis os puedo facilitar referencias que han declarado planes de igualdad nulos, precisamente porque la constitución de la comisión negociadora está mal planteada o no se ha negociado con quien se tenía que negociar o con los sujetos legitimados a tal efecto. En este sentido, bueno, es necesario tener claro que tenemos un plazo de 3 meses para llevar a cabo esa constitución. No muchas empresas lo tienen, es una realidad. Ana, no sé si nos puede ilustrar un poco con su experiencia, pero yo lo que estoy viendo es que las empresas se lo están tomando con muchísima calma. Sí que es verdad que es una materia que no es sencilla, es compleja. Normalmente, últimamente las relaciones laborales y la legislación laboral requieren un grado de especialización y de técnica bastante importante y muchas veces no saben cómo afrontar el problema. No es sencillo. Desde el mismo momento en que vemos que tenemos que hacer un plan de igualdad, tenemos 3 meses. 3 meses para iniciar esa constitución de la comisión negociadora. Podemos distinguir varios supuestos. Si nos obliga la autoridad laboral a hacer un plan de igualdad, si nos obliga un convenio colectivo, simplemente si es en aplicación de la ley, del Real Decreto 901. En esta tablita que os traigo aquí, no sé si podéis ver todo porque creo que se tapa ahí una parte, luego no sé si nos la pueden enseñar o quizás mover un poco. Podemos ver distintos... No pasa nada. Ahí está la tablita. Podemos ver distintas situaciones y aquí básicamente está el núcleo de la parte que voy a desarrollar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo constituimos la comisión negociadora en una empresa que tiene representación legal de los trabajadores
o que no tiene representación legal de los trabajadores. Tenemos distintos centros de trabajo, unos con representación legal de los trabajadores y otros sin representación legal de los trabajadores. Bien, la ley puede parecer más o menos clara si leemos el artículo que habla sobre la negociación del plan de igualdad y quiénes son los sujetos legitimados, pero nos podemos encontrar en la práctica con situaciones muy complejas. Imaginaos una empresa con 30, 40, 50 o 60 centros de trabajo. Es decir, el constituir una comisión negociadora para 60 centros de trabajo, donde distintos centros tienen, unos tendrán comité, otros tendrán delegado de personal, unos tienen secciones sindicales, otros no tienen secciones sindicales, otros directamente no tienen representación legal de los trabajadores. Pues bien, aquí tenemos que ver cómo constituir esa comisión, ¿no? Es decir, si tenemos representación legal en todos los centros de trabajo, digamos, es la parte más sencilla. Nos ahorraremos un gran problema. Y yo en este sentido, tanto para planes de igualdad como ahora para otras medidas que se han aprobado pues, en pandemia, en materia de ERTES y demás, mi juicio es muy favorable tener una representación legal porque facilita muchísimo los trámites a la hora de la negociación colectiva y de estos procesos de negociación. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Las secciones sindicales, siempre que éstas lo acuerden y tengan mayoría dentro de la empresa. Comité intercentro, siempre que esté constituido. O los comités o los delegados de personal de los distintos centros. ¿Qué pasa si no tengo RLT en ningún centro de trabajo? Bueno, pues aquí surge una de esas primeras problemas con los que nos podemos encontrar. Tenemos que llamar a los sindicatos más representativos y también legitimados para negociar el convenio del sector al que pertenezca la empresa. Esto muchas veces no es sencillo. La empresa, a la hora de afrontar esa constitución y esa llamada a los sindicatos, porque es la empresa quien es el sujeto activo, tiene que promover esa constitución para elaborar el plan de igualdad, porque no olvidemos que la obligación es de la empresa, no de los sindicatos ni de la representación legal. Pongo el foco en esto porque muchas veces me han dicho que no quieren, que no ayudan, que bueno, la obligación es de la empresa. Somos nosotros, es la empresa la que tiene que ser proactiva y tiene que tratar de desarrollar tres puntos y fases de este proceso de acuerdo con la norma, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nos dice la ley? Tenemos que llamar a estos sindicatos más representativos y legitimados para negociar los convenios en el ámbito funcional o territorial en que trabaja nuestra empresa, ¿no? Es decir, por lo tanto, tenemos que ver qué convenio aplicamos, provincia, si es un convenio sectorial, si es de ámbito autonómico, si es de ámbito estatal, y analizar, lo que muchas veces no es sencillo, cuáles son esos sindicatos legitimados. Como decía antes, si tenemos dos centros de trabajo, un centro de trabajo es muy sencillo. Si tenemos centros de trabajo repartidos por toda España, por suerte, por desgracia, por lo que nos solemos encontrar en el despacho, pues el proceso se complica. Tienes que hacer un análisis por territorio. Muchas empresas aplican convenios provinciales y, por lo tanto, tienes que llamar a un gran número de sindicatos. Hay diferentes instrumentos para poder facilitar y para poder congregar a los sindicatos y que representen a distintos centros, pero no es para nada sencillo. Por eso quiero destacar la importancia de ese análisis previo. Y luego tenemos la otra situación, tener en unos centros de trabajo representación legal y otros no. Y ahí tenemos que hacer una comisión híbrida de las dos normas que acabamos o dos situaciones que acabamos de comentar. Y dentro de esa comisión tendremos que tener a los miembros del comité, delegados de personal de los centros con representación legal, y los que no, tendremos que llamar a los sindicatos. ¿Qué puede pasar? Bueno, tenemos una tercera situación que es plan de igualdad para grupos de empresa. En este caso no podemos negociar con la representación legal de los trabajadores. Es algo con lo que me he encontrado también. Grupos de empresa que han negociado el plan de igualdad para el grupo con la representación legal de los trabajadores, o en algún caso incluso sin tener representación legal, se ha constituido una comisión ad hoc y lo han negociado. Hasta hace poco, hasta que se publicaron los Reales Decretos 901 y 902, pues me consta que en algunos casos hasta se ha llegado a registrar, pues porque nadie lo ha impugnado y porque bueno, muchas veces las administraciones tampoco entran al detalle de cómo se ha elaborado este plan de igualdad, pero lo más seguro es que hoy en día ni siquiera no accedan a registrarlo porque no cumple absolutamente con ningún tipo de requisito, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
si queremos hacer un plan de igualdad para el grupo de empresa, nos tenemos que ir a negociar con los sindicatos legitimados como si estuviéramos negociando un convenio sectorial. Es decir, no negociamos con nuestra RDT, negociamos con los sindicatos. Parece que ¿No quiere pasar? no quiere pasar. Bueno, pues paso yo. Sí, pásame, por favor. Está rebelde hoy la tecnología, no quiere... Sí, hemos tenido una. Ahora. Ahí está. Bueno, otra de las situaciones con las que nos encontramos es la designación del Banco Social, ¿no? Es decir, una vez que tenemos determinado con quién tenemos que negociar, y hemos hecho esa llamada ya a los sindicatos o legitimados para negociar, ¿quién compone esa bancada social? Nos encontramos muchas veces que las empresas quieren decidir quién va a integrarse dentro de esa comisión negociadora. Esto es algo que la empresa no puede elegir. No es competencia de la empresa. Es el Banco Social quien tiene que organizarse y esto muchas veces no es sencillo tampoco. Como decía antes, si estamos en un plan de igualdad de 30 centros de trabajo, pues será bastante complicado. ¿Qué recomendamos en este caso? Ser muy proactivos, tratar de ayudar, tratar de poner en comunicación a todas las representaciones legales o a todos los sindicatos que han sido llamados para negociar ese plan de igualdad. Cuanta más información tengan, más fácil será esa constitución, que muchas veces no va a depender de nosotros, pero se puede ir alargando en el tiempo y puede que no nos permita el tenerla constituida dentro de los 3 meses que nos dice la norma. Entonces, en este sentido, otra de las acciones o otro de los análisis que hay que llevar a cabo, de alguna manera, es la representatividad de cada uno de los intervinientes en representación de la parte social en esa comisión. Es decir, si tenemos un comité, un centro de trabajo que tiene 100 trabajadores y otro de 50 y otro de 1000, pues evidentemente cada representante legal va a tener una representatividad con respecto al conjunto de la empresa y a los trabajadores y por lo tanto tendrá más o menos participación dentro de esa comisión y por lo tanto también más poder en el voto. Es decir, esto algunas veces pues genera conflictos, fricciones entre los sindicatos, entre los representantes y bueno, en la medida de lo posible, pues, siempre que presidiendo el principio de buena fe y sobre todo pues eso, tratando de ser proactivos, es bueno, en mi opinión, el tratar de trasladar esta información a los distintos núcleos que van a negociar para que ellos puedan de alguna manera hablar e integrarse. Si no, muchas veces es complicado y nos podemos encontrar con posiciones muy pasivas donde todo el mundo quiere estar en la mesa negociando y bueno, nos podemos ver incluso en un juzgado, en un conflicto, donde la empresa, en mi opinión, poco pinta, más que aportar documentación que justifique los porcentajes, representatividades, etcétera, pero donde en la práctica se van a aplicar los sindicatos. Nos hemos encontrado en alguna ocasión con que ha pasado esto. Esto, en mi opinión, paraliza el proceso de negociación porque es muy difícil iniciar una negociación, aunque la ley no lo dice, ¿no? Es decir, si no se constituye en el plazo, pues bueno, la empresa podría intentar seguir el plan y elaborarlo dentro del plazo, porque tiene una obligación. Pero sí que es verdad que dentro de la buena fe negociar y demás es muy cuestionable, ¿no? Bueno, parece que pasa. Bueno, antes hablábamos de que hay que invitar a los sindicatos. Bueno, la ley nos habla de 10 días. 10 días que en mi opinión se queda muy corto. Muy corto porque es un proceso complejo, como hemos dicho. Pero yo tengo que llamar a los sindicatos, a muchos sindicatos de diferentes provincias, de distintos sectores, y ellos tienen que contestar en 10 días. Sindicatos que, en mi opinión, muchas veces no tienen los medios ni necesarios ni suficientes para poder contestarnos. Tampoco tienen asesores ni gente que pueda integrarse en todas las negociaciones que, digamos, están abiertas y que se van a abrir en los próximos meses. Por lo que en la práctica, yo creo que en muy poquitos casos nos hemos encontrado que contesten dentro de los 10 días. En teoría, si no contestan dentro de los 10 días, lo que decía antes, la empresa puede seguir. ¿Cuál es nuestra recomendación? Tratar de insistir en la medida de lo posible. También nos hemos encontrado con una situación en que los sindicatos han contestado fuera de los 10 días, es decir, legalmente están fuera del plazo, pero que exigen integrarse dentro de esa comisión negociadora y amenazan pues, con denunciar, pues, que se están violando sus derechos fundamentales
libertad sindical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de ser flexibles. Poco ganamos creándonos enemigos, sobre todo cuando necesitamos negociar, sobre todo, y tratar de acordar ese plan. Es una cosa que, luego me imagino que Ana lo explicará. La ley no nos exige un acuerdo, aunque sí que tiene algunos beneficios el acordar el plan de igualdad y no solamente el negociar, ¿no? Por lo tanto, recomendación, tratar de cumplir la ley, pero sobre todo ser flexibles y al final pues, tratar de ser lo más ágil y buscar la mayor rapidez en este sentido. Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Y esto es un pequeño ejemplo. He querido traeros algún ejemplo. Luego, si queréis y pasáis los datos a CEP o me lo pedís directamente, os puedo pasar la presentación, incluso algunas otras sentencias si lo necesitáis, ¿no? Es decir, en aquellos casos en los que la empresa no tenía representación legal, iniciaba la negociación, pues bueno, pues con una comisión ad hoc. Y esto es con lo que más me he encontrado. Y os podrá resultar extraño, pero no una ni dos veces, sino muchísimas veces. Y muchas veces empresas a veces que por la entidad pues llama la atención que no conozcan la norma, ¿no? O que no hayan observado la norma que nos impone esta ley. Como ya avancé, sería nulo, es decir, no está legitimado. Por lo tanto, hay distintas sentencias. Son sentencias incluso anteriores a la entrada en vigor y a la publicación de estos últimos dos reales decretos. Lo que sí que es verdad es que antes no estaba tan claro, las normas sí que tenemos sentencias, pero no estaba tan claro y muchas empresas trataban de hacerlo de esta manera. Entonces, necesariamente nos tenemos que acoger y tenemos que llamar a los sujetos legitimados. Es decir, no podemos tratar de escapar del comité o si no tenemos de los sindicatos. Es algo que la ley expresamente impone y así lo ha querido el legislador, ¿no? Es decir, involucrar más a los sindicatos en este tipo de cuestiones, ¿no? Y también comentábamos antes, y aquí os quería también citar una sentencia en este sentido, hay muchísimas sentencias sobre cómo se reparten las sillas dentro de la comisión negociadora de la parte social. Lo normal es atender a criterios de proporcionalidad y de representatividad de cada uno de los representantes dentro de esa mesa y en función de los sujetos, de los trabajadores a los que representen. Son procedimientos donde los que se pelean son los sindicatos o los comités, que la empresa, ya os avancé antes, pinta poco, pero son muy útiles a la hora de hacer ese ejercicio previo que os comentaba. Es decir, si yo tengo que llamar a los sindicatos y tengo que ser proactivo y tengo que ponerles toda la información en bandeja, pues tengo que hacer ese ejercicio primero. Entonces, tengo que analizar dentro de cada centro de trabajo cuál es la representatividad de cada sindicato, de cada representación legal, de cada delegado, etcétera, etcétera, para luego comunicarles esa información y que ellos, en la medida de lo posible, pues puedan configurarse de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, es uno de los ejercicios que estamos haciendo desde el despacho. Tratar de ver quiénes son los sindicatos legitimados cuando hay que llamarlos, tratar de ver cuál es su representatividad y muchas veces lo que también hacemos es, en el momento que los llamamos, les decimos ya cuál es la representatividad. Por experiencia, si llamas a un sindicato o el que sea y le dices que es llamado porque tenemos un centro de trabajo de 5, 10, 15, 20 trabajadores sin RLT y que ellos son los sujetos legitimados para negociar en el plan de igualdad en nombre de estos trabajadores, pero que tienen una representatividad del 1 o del 2%, lo normal es que ni contesten. O si es un 50, un 60, pues les interesa más negociar ese plan de igualdad. Con esto nos estamos encontrando también. Muchos sindicatos no les interesa negociar ese plan de igualdad. Para tener un 1%, un 2% de representatividad y no tener en la práctica ningún tipo de poder en la negociación, pues entiendo yo que no les interesa el aportar un asesor o aportar medios e instrumentos para ese plan de igualdad. Y en ese sentido, mi parte terminaría aquí. Aquí os daba turno para preguntas, pero creo que es al finalizar, después de que Ana desarrolle todas las normas, seguro que toca temas que ya he ido avanzando también. Así que, nada, os emplazo a la finalización de la exposición para hacerme las preguntas que queráis. Y si ha quedado algo que os preocupa o que no he aclarado, pues aprovechamos para comentarlo entre todos. Bueno, pues gracias. Yo, si no os importa, como veo la antigua usanza, casi me voy a levantar. Luego viene la ronda de preguntas. Bueno,
primeramente, daros las gracias por invitarme a estas jornadas en esta casa, a la que acudo o intento acudir siempre que me llamáis. Y gracias a Roberto también por acompañarme aquí. Yo voy a intentar sistematizar un poco, aunque la normativa que contiene, bueno, todas las normativas relacionadas con igualdad y con los planes de igualdad es densa. Lo sabéis casi seguro. No, a ver. Nosotros hacemos este trabajador, tanto fue el tema de burocracia son en inglés. Uy, luego hacemos el tema de inglés. No. Sí, lo tengo aquí, dice ahí, estoy silenciada, ¿no? Perdón un segundo. Perdona, es que esto no lo controlo. Cuando hay presentación colectiva, no se controla los que tienen el micro abierto. Ahora sí, y ya los voy a cerrar todos. Un momento, por favor. Si quieres, también puedes quitar. Sí, desde ahí hablando no hay problema. ¿Sí? Se te va a escuchar mejor, además. Hay distancias. Sí, distancia y bueno. Ahora, cuando quieras, sí, perdona. Me escucháis mejor, entiendo, ¿no? Bueno, primero contextualizar un poco cuál es la normativa que se aplica, aunque la sabéis de sobra, pero nombrarosla, como es la Ley Orgánica de Igualdad, y luego los dos reales decretos en los que se ha referido Roberto, el 901/2020 y el 902/2020, y el Real Decreto sobre el registro de depósito de los convenios colectivos, acuerdos colectivos y planes de igualdad, que se modificó por el Real Decreto 901 precisamente para introducir el registro obligatorio de los planes de igualdad y luego todos los convenios colectivos que se... Los dos reales decretos, tanto el 901 como el 902, lo que persiguen, pues digamos que es un triple objetivo en materia de igualdad. Es que por un lado sería reducir la brecha profesional y la brecha salarial entre mujeres y hombres, garantizar también la igualdad de trato y oportunidades y garantizar que no se produzca una discriminación indirecta. Casi de lo que es del Real Decreto sobre el registro retributivo, del Real Decreto 902, voy a pasar muy por encima, porque si no tampoco me voy a extender en mi exposición de la exagerada y tampoco es lo que nos trae aquí. Con lo cual, simplemente nombrar que este Real Decreto de igualdad retributiva lo que persigue es una transparencia retributiva y define determinados conceptos como es el de igual retribución por trabajos de igual valor, ¿no? Se dirige a desarrollar lo que se establece en el artículo 28.2 de la Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la obligación de registro retributivo para todas las empresas, es decir, todas las empresas tienen la obligación de elaborar un registro retributivo y también a desarrollar lo que tiene que ver con la auditoría retributiva en caso de aquellas empresas que tengan la obligación de elaborar un plan de igualdad. Y establece también los mecanismos de participación de las personas trabajadoras o de la representación legal de los trabajadores en todo lo que tiene que ver con el registro retributivo. Si no existe representación legal de los trabajadores, las propias personas trabajadoras tendrán derecho a acceder al registro retributivo con unas determinadas limitaciones que garanticen la protección de datos del resto de las personas trabajadoras. Y si existe representación legal de los trabajadores, entonces estaremos hablando de que la representación legal, en el marco de sus competencias y siempre atendiendo a lo que tiene que ver con el sigilo profesional o con el deber de sigilo que tiene la representación legal de los trabajadores por definición y ya recogida en el Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho a acceder al contenido íntegro del registro. Este Real Decreto también hace una especial llamada a la negociación colectiva y incide en que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos establezcan este principio, atiendan a este principio de igualdad de retribución a trabajos de igual valor y que por tanto tengan en cuenta y respeten todos los criterios de oportunidad, de adecuación, de totalidad y de objetividad, que es lo que persigue la norma un poco con la armonización de todas las percepciones salariales a través del registro retributivo. Y luego me voy a centrar un poco más en lo que tiene que ver con el reglamento de planes de igualdad, ¿vale?
Lo que este Real Decreto, pues lo que implica es un conjunto de importantes modificaciones que ya fueron introducidas por el Real Decreto Ley 6/2019 y que implica pues, la ampliación de las empresas que están obligadas a elaborar un plan de igualdad y a aplicar un plan de igualdad, porque la ley no solo se refiere a la elaboración, sino también al seguimiento y aplicación del plan de igualdad, donde se debería elaborar un plan de igualdad y dejarlo ahí como un documento más que se pide en algunos casos, ¿no? El seguimiento del plan de igualdad tiene tanta importancia como la propia elaboración del plan de igualdad. También establece una serie de materias que son de obligado contenido dentro del plan de igualdad y que han de incluirse necesariamente dentro del plan de igualdad y puntualiza que estas medidas tienen que tener, o las medidas que se deriven de la implantación del plan de igualdad deben tener un carácter evaluable para que puedan efectuarse el seguimiento de las mismas, ¿no? La estructura de este Real Decreto es bastante sistematizada, aunque es un Real Decreto que cuando uno se mete a estudiarlo es denso y tiene una lectura o varias lecturas bastante importantes, pero bueno, por resumirlo un poco, desde el punto de vista subjetivo, define el sujeto obligado y por lo tanto define quién está obligado a elaborar un plan de igualdad y como ya ha dicho Roberto, es la empresa y referido al ámbito de la empresa, es la empresa la que tiene obligación de elaborar un plan de igualdad. El diagnóstico de situación solo puede ser lo de la empresa sin perjuicio de las especificidades que luego se puedan derivar en cada centro de trabajo cuando sea una empresa que tenga varios centros de trabajo, ¿no? Las cosas de la tecnología son así. También dentro del ámbito subjetivo podríamos hacer referencia a lo que tiene que ver con el número de trabajadores a los efectos de determinar cuándo una empresa estaría obligada a elaborar o no un plan de igualdad, sobre los efectos que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad. Esto se ha ido aclarando poco a poco, porque al principio pues, nos remitíamos un poco a los cálculos establecidos para elecciones sindicales y al final sí que la Dirección General de Trabajo ha aclarado cómo se realiza ese cómputo y es prácticamente igual o parecido a los cálculos para determinar el censo laboral en las elecciones sindicales, aunque corregido, ¿no? Todas las personas contratadas en los meses de junio y diciembre, el último día del mes de junio y diciembre, computarán como una persona, independientemente del contrato de trabajo que tengan, ya sea el contrato de trabajo temporal, indefinido, sea un contrato fijo discontinuo, sea un contrato a tiempo parcial. Cada persona que esté contratada a 31 de junio, a 30 de junio y a 30 de diciembre cada año computa como una persona más. Y las personas que ya no estén contratadas en esa fecha, pero que lo hayan estado en los 6 meses anteriores, computarán en función de los días que hayan prestado servicios. Cada 100 días de rotación computarán como una persona más. Estos cálculos hay que efectuarlos el último día de los meses de junio y diciembre. Y una vez que concurran las condiciones o que concurra el número de trabajadores mínimos necesarios para la elaboración de un plan de igualdad, solo se tendrá que volver a comprobar una vez que finalice la vigencia del plan de igualdad. Es decir, si en los cálculos no existe la obligación de elaborar un plan de igualdad, habrá que seguir realizando cálculos a finales de los meses de junio y diciembre, y si en alguno de esos periodos temporales existe la necesidad o el censo de trabajadores arroja la necesidad de elaborar un plan de igualdad, entonces no será necesario volver a comprobar los cálculos hasta que finalice la vigencia del plan de igualdad. El procedimiento de negociación de los planes de igualdad no es un procedimiento que esté suficientemente regulado en la Ley Orgánica de Igualdad y, por lo tanto, el reglamento intenta de alguna manera sistematizarlo o ampliarlo en la medida en que sea necesario para determinar cuál es el contenido de esos planes de igualdad y cómo se negocian los planes de igualdad. Aún así, de la ley de igualdad hay requisitos o fundamentos que han de ser tenidos en cuenta. Son una obligación para las empresas
que deben ocuparse de su elaboración, de su aplicación y de su seguimiento con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y oportunidades y evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Es decir, volvemos a incidir en que, después de lo que ha dicho Roberto sobre la constitución de la comisión negociadora y que sí que tienen participación los agentes sociales en el acuerdo del plan de igualdad, en la negociación del plan de igualdad, la obligación como tal de elaboración, de seguimiento, de aplicación del plan de igualdad es de las empresas. Deben ser negociados de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral y los diagnósticos de situación que forman parte de los planes de igualdad y de los que deberían seguir las medidas que luego son evaluables para corregir y prevenir los obstáculos existentes para conseguir una plena igualdad de trato y oportunidades, deben ser negociados y elaborados en el seno de las comisiones. Podemos distinguir dos tipos de planes. Planes obligatorios, que hay 3 supuestos en los que necesariamente la empresa debe elaborar un plan de igualdad, que tenga una plantilla mínima de 50 o más trabajadores, de acuerdo con unos determinados plazos que se establecen transitoriamente en el plan. Desde el 7 de marzo de 2020 ya deben haber aprobado su plan de igualdad todas las empresas que tengan entre 151 y 250 personas trabajadoras. A partir del 7 de marzo de 2021 deben tener aprobado un plan de igualdad todas las empresas que tengan entre 101 y 150 personas trabajadoras. Y a partir del 7 de marzo de 2022 deberán tener aprobados el plan de igualdad las empresas que restan, que serían las que tienen entre 50 y 100 personas trabajadoras. Y una salvedad únicamente computa como plantilla a los efectos de realizar los cálculos los trabajadores por cuenta ajena, en aquellos en los que se den las notas previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y también las personas que estén puestas a disposición de las empresas usuarias a través de una empresa de trabajo. El segundo supuesto, en el que sería obligatorio la elaboración de un plan de igualdad, sería aquel en que se establezca esta obligación en el convenio colectivo que sea aplicable a la empresa en cuestión. Y el tercer supuesto sería que la autoridad laboral lo haya acordado en un procedimiento sancionador como sustitución de las medidas accesorias previstas, de las sanciones accesorias previstas en el artículo 46 bis de la Ley de Infracciones y Sanciones de Impuestos. Además de los planes voluntarios, la norma prevé la existencia de planes voluntarios que elaborarán todas aquellas empresas que no están obligadas a hacerlo por normativa, pero sí que deciden elaborar un plan voluntario, se aplica el Real Decreto 901 y deberán consultarlo y negociarlo con la representación legal de los trabajadores o con las distintas o con la comisión negociadora creada a los efectos, tal y como ha explicado antes. Además, los planes voluntarios han de ser también registrados en el registro público de planes de igualdad. Ya lo dice la norma, cualquiera que sea su origen y con su naturaleza, obligatoria o voluntaria. Dentro de las distintas fases de elaboración del plan de igualdad, pues podemos distinguir, en primer lugar, la constitución de la comisión negociadora, que no voy a nombrar, porque ya Roberto nos ha ilustrado de forma suficiente sobre la constitución de la comisión negociadora, y luego entraríamos ya, una vez constituida la comisión negociadora, con todas esas dificultades que ha explicado Roberto, en el proceso de negociación propiamente dicho. Se debe levantar un acta de cada reunión que debe ser aprobada y firmada con las manifestaciones de partes si fueran necesarias. Los miembros de la comisión negociadora tienen los mismos deberes y obligaciones que se establecen para las comisiones de negociación de los convenios colectivos, con lo cual tienen el deber de sigilo dentro de las negociaciones que se desarrollen en el seno de esa comisión negociadora para elaborar los planes. Y además se puede contar dentro de la comisión negociadora con expertos, con personas expertas en materia de igualdad que participarán con voz, pero sin voto. En primer lugar, hay que elaborar un diagnóstico previo. Necesariamente, para la elaboración del plan de igualdad, habrá que diagnosticar cuál es la situación de la que se parte para establecer las medidas que sean evaluables una vez el diagnóstico esté cerrado, ¿no? El diagnóstico previo es un proceso de toma y recogida de datos que consiste en identificar y estimar de alguna manera las desigualdades, diferencias, desventajas o dificultades que existen en la empresa o que se prevea que pueden existir para conseguir la igualdad efectiva de mujeres. Permitirá obtener este diagnóstico de información precisa para diseñar las medidas que sean evaluables y que deben adoptarse como consecuencia del diagnóstico
priorizar su cumplimiento y evaluar de alguna manera, establecer los criterios necesarios para poder evaluar el cumplimiento de estas medidas. Y un resumen de este análisis o de este diagnóstico previo y de sus principales conclusiones y propuestas deberá incluirse en un informe que formará parte del plan de igualdad necesariamente. El diagnóstico previo, al igual que los planes de igualdad, debe ser objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores en los términos del artículo 5 del Real Decreto. Y debe referirse, o se establece en la norma, una serie de materias que por lo menos se tienen que incluir en este diagnóstico previo, como pueden ser procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio responsable de los derechos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. La negociación y elaboración de este diagnóstico previo debe realizarse necesariamente en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. La dirección de la empresa es la que debe facilitar o dotar o nutrir a esa comisión de igualdad de todos los datos y la información necesaria para la elaboración de este diagnóstico previo en relación con las distintas materias que os he dicho. También debe extenderse a todos los niveles jerárquicos de la empresa y a su sistema de clasificación profesional. Incluir datos desagregados por sexo de los diferentes grupos, categorías, niveles y puestos, su valoración, su retribución y así como los distintos procesos de selección, contratación, promoción y ascensos. Si se detecta en este diagnóstico previo una infrarrepresentación de personas de un determinado sexo en un determinado puesto de trabajo o nivel jerárquico, los planes de igualdad deberán incluir aquellas medidas necesarias para corregir esta infrarrepresentación, pudiendo establecer en este caso medidas de acción positiva para poder superar esta infrarrepresentación. Y luego entraríamos ya en la elaboración propiamente dicha del plan de igualdad, que al final son un conjunto ordenado de medidas que deben ser necesariamente evaluables después de realizar este diagnóstico de situación y a lo que deberá atender el plan de igualdad. El objetivo último del plan de igualdad, como expresa la norma, será alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Se establece en la norma un contenido mínimo de los planes de igualdad. Necesariamente deben tener o deben tocar las siguientes materias. Deben tener una referencia a la determinación de las partes que los conciertan. Y de ahí luego lo que ha dicho antes Roberto sobre el control de legalidad que va a realizar la autoridad laboral. Y si ya partimos de que en el contenido mínimo tenemos mal el primer punto, que es la determinación de las partes que los conciertan, en cuanto a la comisión negociadora, pues ahí ya tenemos un primer marco para que el plan de igualdad no sea afectado. El ámbito personal, territorial y temporal se deberá incluir a todas las personas trabajadoras de la empresa sin perjuicio de que se establezcan determinadas medidas específicas para los centros de trabajo de una empresa que tenga varios centros de trabajo que puede tener especificidades en función de cada centro de trabajo. También deberán incluir, o los planes de igualdad de las empresas usuarias serán aplicables a las ETTs, a las personas cedidas por ETTs, mientras estén prestando servicios en la empresa usuaria. Debe contener un informe del diagnóstico de la empresa, un supuesto de grupo de empresas y un informe de diagnóstico de cada una de las empresas del grupo. Os contaremos adelante muy por encima alguna especialidad relativa a la elaboración de planes de igualdad en grupos de empresas. Debe contener los resultados de la auditoría retributiva, así como una referencia a la vigencia y la periodicidad en que se va a realizar la auditoría retributiva en los términos establecidos en el Real Decreto 902, que también establece una serie de plazos para que sea exigible la auditoría retributiva de forma paulatina, igual que lo hace el Real Decreto 901 en cuanto a la elaboración de los planes de igualdad, por la obligatoriedad de la elaboración de los planes de igualdad. Tiene que definir objetivos cualitativos y cuantitativos. Tiene que describir las medidas concretas, el plazo de ejecución y la priorización de esas medidas y el diseño de determinados indicadores que permitan determinar la evolución de cada una de las medidas. Identificar los medios y recursos, tanto materiales como humanos, que sean necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos del plan de igualdad. Un calendario para llevar a cabo estas implantaciones, seguimiento y evaluación del plan de igualdad.
establecer un sistema propio de seguimiento, evaluación y revisión periódica, la composición y el funcionamiento de la comisión u órgano que se ha de encargar de realizar esta evaluación y revisión periódica, y el procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que puedan surgir en su aplicación, en su seguimiento, en su evaluación, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su ejecución. Todas estas materias son un contenido mínimo, es decir, el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Igualdad establece que se pueden hacer referencia a otras medidas que no necesariamente tienen que ser el contenido mínimo. Es decir, las centrales pueden ir más allá del contenido mínimo, las comisiones de igualdad pueden ir más allá del contenido mínimo y establecer otra serie de medidas que consideren necesarias en función de las especificidades de cada centro. Para ello, se establece una comisión de igualdad, una comisión negociadora, y para ello se negocia. No solo se negocia el contenido mínimo, sino que se pueden negociar muchas otras materias. Se pueden incluir materias referidas a la violencia de género, al lenguaje y comunicación no sexista, y en el caso de que se refieran a otras materias distintas del mínimo, pues habrá que identificar los objetivos y las medidas evaluables para cada objetivo, con la finalidad que debe tener un plan de igualdad, que no puede ser otra que eliminar la desigualdad en las empresas, directa o indirecta, por razón de sexo en cada uno de los grupos. Para los grupos de empresas, pueden elaborar un plan de igualdad único como grupo de empresas, un plan de igualdad para el grupo de empresas, para todas las empresas o para una parte de las empresas del grupo, siempre que así lo acuerden las organizaciones legitimadas para negociar un convenio colectivo de empresa. Esto también se ha referido Roberto, que quien está legitimado para negociar un plan de empresas y un plan de igualdad de un grupo de empresas es la regulación del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para los convenios colectivos. Es necesario, no obstante, aunque se negocie un único plan de igualdad para todo el grupo de empresas, que exista un diagnóstico de cada una de las empresas que forman parte del grupo. Con lo cual, tiene una serie de requisitos, estos planes de igualdad unitarios para los grupos de empresas. Son las organizaciones legítimadas para negociar el plan de igualdad de grupo las que tienen que acordar la elaboración de un plan único para todas o para parte de las empresas del grupo. Esa comisión de igualdad es la que deberá acordar qué empresas integran un plan único, si son todas, si son una parte, y además tiene que justificarse. Es decir, esta comisión negociadora, la comisión de igualdad, debe de justificar cuáles son las decisiones que le han llevado o la justificación de la toma de la decisión de elaborar un plan de igualdad único. Tiene que tener en cuenta necesariamente la actividad de cada una de las empresas que componen el grupo. También debe tener en cuenta los distintos convenios colectivos que se pueden aplicar a las empresas del grupo. A lo mejor no existe un convenio colectivo en un grupo, un convenio colectivo único, sino que se aplican distintos convenios sectoriales o distintos convenios de empresa. Con lo cual, además de la actividad propia de cada empresa del grupo, tendrá que tener en cuenta también las especificidades de los distintos convenios colectivos y, como ya he dicho antes, tiene que incluir un informe de diagnóstico de situación de cada una de las empresas del. No especifica la norma que se entiende por justificar la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para varias empresas del mismo grupo. Corresponde, como he dicho, a las partes legitimadas para negociar. Puede estar relacionada con el hecho de que pues, varias empresas del grupo o todas las empresas del grupo compartan políticas empresariales o determinadas características organizativas, productivas, de gestión o de personal que hagan pues, que quede más acorde o sea más proactivo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres elaborar un plan de igualdad único, porque habrá muchas medidas que se deriven del diagnóstico de situación que sean iguales para todas las empresas del grupo, muy parecidas. No obstante, aunque ocurra esto, como ya os he dicho, necesariamente tiene que haber un diagnóstico de situación por cada una de las empresas. Los planes de igualdad tienen una vigencia limitada en el tiempo, o sea, no se elaboran una vez y se siguen desarrollando a lo largo del tiempo sin medidas, sino que pierden su vigencia en un determinado ámbito temporal, que será aquel que acuerden las propias negociadoras del plan de igualdad, o, en todo caso, si no se acuerdan, una vigencia máxima de 4 años. Deberán revisarse, pues cuando así se establezca la normativa de aplicación,
o necesariamente cuando deba hacerse como consecuencia del seguimiento y aplicación del plan de igualdad, cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o la insuficiencia del plan de igualdad como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando exista una fusión, una absorción o una transmisión o una modificación del estatus jurídico de la empresa, ante cualquier incidencia que modifique sustancialmente la plantilla de la empresa, sus métodos de trabajo, su organización, sus sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones de convenio o las modificaciones sustanciales de carácter de condiciones de trabajo, un carácter colectivo y que tengan una trascendencia jurídica más allá de lo que tiene que ver con el usuario de la empresa, o que incidan de manera directa en el cambio de alguna de algunos de los requisitos que se han tenido en cuenta para elaborar el diagnóstico, o cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o indirecta por razón de sexo, cuando determine la falta de adecuación del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. Y si resulta necesario, la revisión del plan de igualdad implicará también la actualización del diagnóstico, así como de las medidas que se derivan de ese diagnóstico dentro del plan. Por último, lo que regula la norma es el registro obligatorio de los planes de igualdad, que es la función de control que se atribuye a las autoridades laborales acerca del contenido, de los sujetos legitimados y del proceso de negociación, y garantiza de alguna forma la publicidad y acceso a esos datos o a los planes de igualdad que se corresponde con la transparencia que persigue la obligación instrumental de registro. ¿Vale? Todos los planes de igualdad tienen que ser registrados, tanto si son obligatorios como voluntarios, si son negociados, si son acordados o no son acordados. Y también puede ser objeto de depósito al margen de los planes de igualdad las medidas para prevenir la discriminación de mujeres y hombres y las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que adopten las empresas. Tendrán en consideración todas aquellas medidas que incidan en estos aspectos o que vayan dirigidas a prevenir todos estos aspectos, pero que no regulan los requisitos para ser consideradas como un plan de igualdad, tanto obligatorio como voluntario. El registro se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 713/2010, que fue modificado precisamente para introducir el registro de planes de igualdad del 901, y tiene una característica fundamental y es el carácter constitutivo del registro, es decir, existe o es obligatorio el registro para perfeccionar el plan de igualdad, al igual que le ocurre en convenio colectivo. La diferencia con el registro de convenios colectivos implica que no se van a publicar los planes de igualdad en los boletines oficiales, pero sí que se pueden consultar a través del plan. Las autoridades laborales en este apartado que controlan pues, el contenido mínimo, las partes legitimadas y otros requisitos formales como puede ser la vigencia máxima. La Dirección General de Trabajo ha establecido una coordinación con las distintas autoridades laborales de las comunidades autónomas a través de la aplicación de un checklist y de una guía práctica. Y a efectos prácticos, pues el registro puede terminar de tres maneras distintas. Registrando el plan como tal, archivando el plan por desistimiento o activando un protocolo de colaboración con la Inspección de Trabajo sobre esto. Si en el momento que se presenta la solicitud se comprueba por parte de la autoridad laboral que no reúne los requisitos exigidos, se requerirá por medios electrónicos a la persona solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por persistida en su petición previa resolución. Si como resultado de la revisión que realiza la autoridad laboral se advierte alguna deficiencia en el plan de igualdad de carácter formal o legal, se remitirá una primera comunicación de subsanación. En el caso de que no se reciba contestación en el plazo previsto, que son 10 días, se emitirá una segunda y última comunicación de subsanación a modo de recordatorio. Y si no existe la falta de contestación, pues la autoridad laboral procederá directamente a archivar el plan por desistimiento. Si existe respuesta, pero falta todavía documentación, se emitirá un segundo requerimiento o una reiteración de ese requerimiento. Y todo esto, es decir, de archivo, no archivo, requerimientos, contestación o no contestación por parte de la empresa, se entiende siempre que la autoridad laboral pueda activar el protocolo o el nuevo protocolo de colaboración
y de actuación conjunta de la Dirección General de Trabajo y de la Dirección General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que precisamente tiene como finalidad garantizar que los planes de igualdad se registren y controlar de alguna forma la legalidad de los planes de igualdad por la administración que tiene la competencia para controlar y sancionar los incumplimientos en materia de igualdad, que es la Inspección de Trabajo. Paso por último ya a enumerar muy por encima cuáles son las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de igualdad. Sabéis que las sanciones están actualizadas desde hace poco, con lo cual existirán dos tipos de sanciones en materia de igualdad. Pueden ser graves o muy graves en función de lo que esté tipificado en la Ley de Sanciones en el orden social. Las graves se sancionan entre 751 y 7.500 euros y las muy graves entre 7.501 y 225.000 con 18 euros. ¿Qué incumplimientos puede haber en materias de planes de igualdad? Pues la no adopción de un plan de igualdad cuando este sea obligatorio, la adopción de un plan de igualdad irregular en su contenido o en relación con las partes negociadoras, o la no aplicación del plan de igualdad elaborado o la aplicación de sus medidas en términos completamente distintos a los pactados. Las infracciones pueden ser graves si no se elabora el plan de igualdad o se incumplen alguna de las medidas establecidas en la Ley Orgánica de Igualdad en relación con el plan de igualdad, o muy graves si este incumplimiento del plan de igualdad se deriva del acuerdo de la resolución de la autoridad laboral de sustitución de las sanciones accesorias en el caso de que se haya cometido una infracción muy grave en materia de igualdad, sí, porque al final es acoso sexual y por razón de sexo, o aquellas decisiones que sean discriminatorias o que resulten discriminatorias, entre muchas otras cosas, por razón de sexo, que sean por parte de las empresas y que no se adopten en perjuicio de las personas. ¿No? Existen también sanciones específicas, y solo las nombro en relación con los posibles incumplimientos de las obligaciones relativas al registro retributivo. Aquí sí que se introduce una infracción leve en materia de relaciones laborales, que consistiría en no cumplir las obligaciones meramente formales o documentales cuando no exista representación legal de los trabajadores, pero si existe representación legal de los trabajadores o representación sindical, y lo que se incumple son los derechos de información, consulta y audiencia de los delegados sindicales o de los representantes legales de los trabajadores en los términos que estuvieran establecidos legal o convencionalmente, la infracción ya no sería leve, sino que sería grave. La ausencia de registro retributivo o de auditoría retributiva, cuando ésta sea obligatoria, se encadena dentro de las infracciones graves en materia de relaciones laborales, y puede existir una discriminación como consecuencia de la ausencia de estos documentos, tanto del registro retributivo como de la auditoría retributiva, y en este caso, si se perfeccionara la discriminación, estaríamos ante la comisión de una infracción. La actividad inspectora en materia de igualdad está contenida de alguna forma o sistematizada de alguna forma en una instrucción del 2011, que ha sido adaptada en función de las actualizaciones normativas que esta materia ha sufrido, y la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se centra básicamente en 8 puntos. ¿Vale? Obligaciones de la ley de igualdad, que incluye todas aquellas que tienen que ver con los planes de igualdad, discriminación en la relación laboral, discriminación salarial, prevención de riesgos laborales con enfoque de género, acoso sexual y por razón de sexo, discriminación en la negociación colectiva, discriminación en el acceso al empleo y derechos sobre conciliación de la vida laboral y familiar establecidas en las medidas y planes de igualdad. Siguiendo el plan director de la Inspección de Trabajo, en los próximos años se mantendrá la actividad programada y además se incrementará la actividad programada en materia de igualdad, con el fin de comprobar la existencia de planes de igualdad en las empresas, así como el cumplimiento de la obligación del análisis sobre brecha salarial, es decir, todo lo que tiene que ver con el registro retributivo y la auditoría. Y con esto termino ya la exposición, y entiendo que
que damos paso ya a la ronda de preguntas, consultas o compartir opiniones. A mí me gustaría hacer una pregunta. Con respecto a la invitación, cuando no hay representación legal sindical en la empresa, con respecto a la invitación que se gira a los sindicatos, debe tener un contenido mínimo, es decir, debe ya indicarse fecha y hora de convocatoria o debe dejarse abierto. Bueno, yo creo que es difícil poner fecha y hora para la convocatoria porque la empresa no sabe cuándo lo va a convocar. Vamos a decir, tú estás, salvo que sea el único interlocutor que vas a tener del otro lado, porque es de un único centro de trabajo. Pero si tienes varios centros de trabajo vas a tener que hacer distintas llamadas. Por lo tanto, vas a tener que esperar a que contesten y ver en qué manera se van a integrar o no. Cómo vas a configurar esa comisión negociadora, si es mixta, por ejemplo, o híbrida, ¿no? Entre RDT, comité, delegados de personal y sindicatos. Yo esperaría, es decir, un poco como lo estamos haciendo, cómo asesoramos. Es decir, le invitas, que la empresa está obligada a hacer un plan de igualdad, que te diriges a ellos, a esos sindicatos, que sea, porque entiendes que son más representativos y que están legitimados para negociar ese convenio colectivo de aplicación de una empresa, y que ellos representarían a los trabajadores de ese centro de trabajo, pues, como decía antes, con una representatividad del X%, lo que ese dato pues, puede ayudarnos más o menos, ¿no? a agilizar ese trámite. Y a partir de ahí esperamos a que nos contesten y ven en qué término. Tengamos esa información y el resto, pues es lo que decía antes, ¿no? Seamos proactivos ahí para tratar de que haya comunicación y podamos constituirlo lo antes posible. Entonces, solamente cuando tengamos toda la información, fijaríamos una fecha para la convocatoria y levantar un acta de constitución y demás. Pero lo que es esa invitación, sin poner fecha y hora, serviría para el cómputo de los 10 días. Claro, efectivamente. Desde que les convocas, ellos tienen 10 días para contestar. Eso es el plazo que fija la norma. Mi experiencia es que no los cumplen. Pero ellos tienen 10 días para contestar. Entiendo que si lo incumplen, pues tampoco podrán exigir integrarse. O sea, hasta qué punto los tribunales lo van a dar por válido o no, o van a ser flexibles, o van a atender a otros principios y a otros derechos fundamentales de los sindicatos, ¿no? Para mí ha sido un plazo muy corto. Pero bueno, también es cierto que tenemos 3 meses para hacer esa constitución y que puede haber procedimientos muy complejos. Bueno, Y si no existe respuesta, en lo que es la negociación o lo que es una revisión, se sigue actuando como una comisión ad hoc, es decir, como una comisión de los propios trabajadores. pues en principio no. En principio no, porque no lo dice la ley. Parece que sería mayor garantía, ¿no? Es decir, pero oye, si yo he hecho lo que me dice la ley, voy a los sindicatos, no me contestan, pues al menos voy a hablar con una comisión ad hoc o voy a hablar con mis trabajadores, ¿no? Parece una mayor garantía o casi un ejercicio de transparencia y de contar con la opinión de los trabajadores, pero en principio no me lo exige la ley. Yo entiendo que estamos legitimados para continuar con la elaboración del plan. Si me permites, creo que no lo exige y tampoco lo contempla. No, es decir, para nada. lo que no dice la ley tampoco vayamos nosotros más allá, porque Claro. en el registro sí que luego puede haber problemas en el caso de que se haya negociado con una comisión ad hoc. Claro. Si los sindicatos no contestan, yo creo que es mejor seguir adelante con la elaboración del plan de igualdad que constituir una comisión ad hoc. Porque si la ley quisiera que se negociara en el caso de no existencia de los sindicatos como una comisión ad hoc, lo hubiera dicho expresamente. Yo creo que no es un olvido de la ley el no establecer una comisión ad hoc, sino que es consciente de que no se ha establecido esa comisión ad hoc y por lo tanto no es una parte legitimada esa comisión ad hoc para negociar un plan de igualdad. Pero no me queda claro cómo es posible que se continúe con el plan si no hay comisión negociadora. Entiendo que la empresa, la comisión negociadora es el elemento clave, el órgano fundamental para sí, poder desarrollar el plan. Sí, porque no hay que decir que no hay plan. No. Tú tienes que tener un plan porque te obliga la ley. Es decir, es una obligación de la empresa, como decíamos antes. Pero lo tienes que elaborar igual. Y porque tú tienes que tener unos instrumentos
que te obliga la ley para combatir una serie de... Y en ese caso, ¿me dejarían registrarlo? Claro, por supuesto. De hecho, Es cierto. es que claro, tú no puedes obligar a nadie a negociar. La ley establece la obligación de la empresa, de las empresas, de elaborar un plan de igualdad y establece el mecanismo que tienes que Claro, te seguir. obliga a negociar, Te obliga. en el sentido de que tienes que llamar a los sindicatos o a Pero los si no comités. tienes contraparte, Si nadie te contesta, no quieren, es decir, tú no te puedes quedar de brazos cruzados, tú tienes que elaborar el plan sí o sí, aunque sea sin ellos. será Pero un tú estás plan, no cumpliendo con la contra- ley, tú estás cumpliendo con la ley. Es decir, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Yo tengo entendido que la Junta de Galicia no acepta un plan unilateral. Siempre que no se convoque, como nos indica la ley, a los interlocutores sociales. Sobre esto las ¿Y autoridades cuántas laborales veces tienes que convocar? Y bueno, tienes que cumplir con la norma, hacer esa invitación, esperar en principio los 10 días que tienen para contestar, y si no te contestan en los 10 días, Y tenéis, perdón, vais en un tercer grado. ¿Tenéis datos? No, porque yo tengo la impresión de que hay muchas más barreras que facilidades para realizar, ¿no? Y que me temo que probablemente desde el propio ministerio sean un tanto laxos a la hora de sancionar, porque por lo que se ve las cosas van a paso de tortuga. Quiero decir, a mí me parece un poco incongruente. O sea, si partimos de la base que es preciso que el plan de igualdad lo que requiere es del consenso de dos partes, o pero del acuerdo, no requiere un acuerdo, requiere negociación. El acuerdo no es obligatorio, es decir, no hace falta firmar un acuerdo, simplemente que hayas negociado de buena fe durante el periodo de negociación. Esto es como un ERTE, por ejemplo. Tienes que negociarlo con el comité o con un sindicato. pero luego Pero, acordar. pero si ellos no quieren sentarse a la mesa o no te contestan dentro de los plazos que dice la ley, que tienen que decirte quién va a negociar, Y no tú pasa puedes seguir con el ERTE. Vale, no pasa nada. O sea, el sindicato ahí no está obligado, no tiene sanción, no pasa nada. Parece que no. la ley Parece que no. por ese tema lo prevé. Aunque sí, las autoridades laborales todavía están un poco verdes, ¿eh? O sea, ni las propias autoridades laborales se ponen de acuerdo sobre qué pasa con ese plazo de 10 días. Yo he leído resoluciones de autoridades laborales, varias, que dices, esto no es lo que pone la norma. Falta un pelín más, y la propia Dirección General la propia Dirección General de Trabajo tiene bueno, tiene una implicación directa en la elaboración de la norma, ¿no? Pero sí que es verdad que es, en mi opinión, es un decreto muy cortito y deja muchísimas cuestiones abiertas, que luego en la práctica pues vemos que se generan conflictos y problemas en los que no sabemos muy bien cómo afrontarlos. Uno de ellos pues, puede ser ese. Pero este es el kit de la cuestión. Sí, pero bueno, en principio tenemos un plazo que está más o menos claro. Yo antes decía, oye, seamos flexibles, si no contestan en 10 días, pero contestan en 15. No vayamos al juzgado a decir, oiga, ustedes no han cumplido con el plazo, están fuera, yo sigo con el plan de igualdad. Pues seguramente en unos años tengamos sentencias en ese o en otro sentido, pero ahora mismo no las tenemos. Que no hay absolutamente ningún pronunciamiento sobre esta norma. ¿Tenéis constancia de planes que se hayan registrado de manera sin comisión? Yo actuales, desde la entrada en vigor de esta norma, no. Anteriores sí, aunque ya decía antes que hay sentencias que dice que deberían ser nulos y no deberían estar registrados ya. Pero porque no han llamado al comité, es decir, son empresas que no tenían representación legal y no los han citado directamente, los han elaborado como una política de empresa, sin contar con ellos y sin cumplir, ni siquiera los han llamado a la negociación. No es que no hayan querido el sindicato o el comité, es que no los han llamado. Ese es el problema. Pero no podemos hacer nada, no podemos obligarles a sentarse y a negociar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que les obligue a negociar. ¿Por qué? Entiendo que es un derecho, pero no una obligación. La obligación es la de la empresa. Como tal en la norma. La obligación es de la empresa y la constitución de la comisión negociadora no prevé ningún tipo de sanción a la parte social. Aparte de una pregunta, más. A la pregunta,
final se necesitan llegar a acuerdos parciales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, elaborar un plan, llegamos a acuerdos parciales. O sea, explicar más es entender el Sí. si se ve como un plan como algo en bloque, si se hace un plan como algo que hemos hecho así como demasiado elegido, puede suceder cuando será que no se llega a acuerdos, ¿no? Y sería más fácil pues, permitir separando acuerdos parciales do plan. O plan de igualdade é un instrumento vivo, que ten que ser, por definición, un instrumento vivo que permita alcanzar o objetivo que se fixe na norma. E que parece que a veces falamos de que é un documento máis que hai que ter nada máis longe da realidade, non? O plan de igualdade persigue, creo que o dereito fundamental da igualdade, que é un dereito fundamental, está no artigo 24 da Constitución Española. É dicir, non é un documento máis, debería ser un documento capital dentro das empresas e persigue o objetivo máximo da igualdade de da non discriminación por razón de xénero, ¿no? O cual necesariamente ten que ser un documento vivo. E se poden chegar a acordos parciais que logo podan ser desarrollados e que podan ser revisados, aínda que non se chegue a un acordo total, é perfectamente válido legalmente por un lado, pero por outro lado, ao mellor, dependendo da empresa, ten máis sentido chegar a ese tipo de acordos e ir avanzando na aplicación do plan de igualdade. Sobre a importancia dos plans, o que le directamente sobre a importancia dos plans. É importante tamén a avaliación do seguimento. A elaboración do plan só non ten sentido se nos vai cumprir, ¿no? Efectivamente, todos os parastes, visión, a avaliación, a constitución, desarrollo o plan ten sentido se se cumple. O sea, o que se quera cada unha sociedade máis justa e só se se cumple non é só un requisito da empresa, hai que indicar que para el tema de valores, digamos, que é moi importante para a sociedade, para que todo o que se traballou no tema que falaba da normativa, ¿no? De unha normación de longo tempo. O sea, que falaba do efecto ¿no? O sea, unha normativa sobre plans que non é de la impresión de que foi onte, non? Sí. No, isto xa leva uns anos. Máis de E a bilateralidade xa sai evidente agora, como decíades, para empresas máis pequenas, máis individuos, non sei. E eu creo que, bueno, que hai que decir que para cada uns fins de justicia social. Quería tamén darvos, xa para rematar, o tema de que chegamos aos 4 anos se podería prorrogar, non? Plan, se nos acaba un novo plan, podería recordarvos isto, sabe? Creo que prórroga como tal non se pode acordar, o sea, ti non podes firmar que prorrogo o plan, tes obligación de volver a mostrar. Efectivamente, pero mientras non estás desarrollando esa segunda, a revisión, digamos, esa segunda revisión, plan, tens que ter algo en vigor, non supoño. Non prevé a norma outra actividade como tal, dos plans de igualdade. Pero sí que entendo, a ver, estamos falando desde un punto de vista, non sei se legal ou máis de sentido común, por así decirlo. Desde un punto de vista legal, a norma non prevé ninguna actividade dos plans, nin prevé que se poda firmar unha prórroga. A veces pero nos convenios colectivos sí que se prevé legalmente a actividade do convenio colectivo. Está regulado. Eu non recordo, se a norma, que non recordo agora, se non teria visto polo mediano. Pero o tema da prórroga. No, é que non se pode prorrogar. No se regula absolutamente nada. En ese sentido, se está equiparando de alguna manera a un convenio colectivo, pero no es un convenio colectivo. A ver, yo entiendo que una vez finalice su vigencia, si automáticamente la empresa se pone a negociar un nuevo plan de igualdad, que evidentemente va a ser una continuación de todas las acciones que se han llevado a cabo
hacer una nueva elaboración, es decir, se puede adaptar. Seguramente sea más fácil elaborar el segundo y el tercer plan de igualdad que el primero. Yo entiendo que la empresa estaría cubierta, ¿no? Pero bueno, como tal prórroga, a mí no me consta que se puede hacer formalmente. Sí. Será máis fácil sempre cando sea a mesma as persoas que traballen, cando son distintos interlocutores ou aparecen outros elementos, os plans teñen outras dices, non digamos. Pero se son as mesmas persoas, será máis fácil as revisións e as adaptacións. Porque esa parte dun plan feito, ¿no? O sea, partes dun documento vivo que xa consensuado ou non, pero dun documento. Siempre, Sí. siempre las normas han cambiado. Claro, el comité puede cambiar el comité, puede Sí, haber claro, cosas por pero trabajo. pode pasar nun convenio colectivo, pode pasar en distintas situacións en las que do día a día. Pueden pasar muchísimas cosas, aunque ni siquiera tengas la obligación luego de tener un plan de igualdad. Puede pasar muchísimas cosas. Tamaño. Que reduzcas tu tamaño e que non teñas obriga de ter un plan de igualdade no momento en que prende vigencia. Muchísimas cosas. Sí, gracias. Siguiente pregunta, por favor. La pirámide Snapchat, la diferencia, y retomando un poco el inicio del coloquio, yo quería hacer un matiz. Llevar un sentido. Y soy una de las empresas que está obligada a tener como plan de igualdad en marzo del 2022. No tengo plan de igualdad, en este momento no tengo comisión negociadora, me queda muy poquito tiempo, 3 meses y lo quiero. Yo retomando ese punto de partida, otra vez, yo tal como entendí es, yo como para los sindicatos, si me contestan a decir que es fenomenal, está negociado la comisión, si no, como empresa, sigo elaborando mi plan de igualdad, diagnóstico, retributivo, medidas que van a aplicar. Lo que sí me va a pasar es que los sindicatos terminarán viviendo antes o después, y puede suceder que yo una vez que tenga el plan de igualdad elaborado, me vengan a poner el sentido crítico. Eso sí se puede dar, que a lo mejor me contestan al cabo de un mes y les tengo que dar entrada. Bueno, pues es lo que es muy discutible. Sí. Yo entiendo que sí. Vuelvo a decir, antes decía, seamos flexibles con el plazo de los 10 días si nos interesa. También depende de cada caso. Yo he llevado hace poco un caso en el que los sindicatos contestaron tarde, pero que querían estar, bueno, amenazaron con mil cosas, es decir, al final no nos interesaba tenerlos de enemigos por otras cuestiones y porque de alguna manera, pues al final es lo mejor, ¿no? Es decir, por pocos días yo recomiendo integrarlos en la comisión negociadora. Ahora, que aparezcan dentro de 6 meses y con esa intención que nos dices de, pues quizás podemos decir, oiga, ustedes no están en la comisión negociadora, ¿no? Yo entiendo que sí. Si no me da una respuesta, obviamente yo no puedo dar. Correcto. O que lo tengas aprobado ya antes. No, por no tener. Claro. No, porque si no tienes plan de igualdad es grave. Leve no hay nada. Sí. Claro. Está respetada la norma. ¿Cómo puedo hacer para respetar la norma y cumplir con la sanción? Claro. De tal manera que no caiga una sanción cuando tenga el cumplido el plan de igualdad. Lo que sí te va a pedir la autoridad laboral a la hora de registrar el plan de igualdad es que acredites por medios fehacientes y comprobables, porque puede ser que se traslade antes del registro, que se emita una petición a la Inspección de Trabajo para que controle la legalidad del plan de igualdad y sobre todo lo que tiene que ver con la constitución de la comisión. La empresa tiene que tener una prueba fehaciente, documental, que garantice, o sea, que la cubra de alguna manera para decir, oye, yo sí los llamé y yo te lo voy a pedir la autoridad laboral seguro antes de registrar el plan, ¿eh? Yo sí cumplí con este trámite y puedo probarlo. Sí que tengo respuesta, acudir a consulta a la autoridad laboral para ver la prueba fehaciente que yo pueda buscar. Bueno, la clave es la llamada que no sea una llamada telefónica, que sea un burofax o un correo electrónico, pero
de recibo, es decir, que haya algún tipo de contestación, que sepamos que podamos acreditar que lo han recibido. Es decir, no nos quedemos sin una prueba de ese documento. Pues si la inspección nos va a exigir el 7 de marzo tener ya el plan de igualdad en vigor, sí. Lo que se está haciendo por prácticamente casi todas las empresas es poner a partir de esa fecha en la que es obligatorio, bien porque me lo dice la ley, porque en ese momento tengo más trabajadores, a partir de ahí intentar cumplir con el plazo de los 3 meses y negociar y demás. Entendemos que si estamos negociando ya y haciendo, somos muy proactivos y tratamos de cumplir la ley, que no nos van a sancionar, ¿no? Pero ahí entrar dentro del criterio de cada inspector actuante. Hay una certificidad a la aplicación que iba a decir, bueno, si ya tenemos la empresa manifiesta de colaboración, entiende que la primera vez va a ser más de requerimiento que de sanción. A ver, debería. Yo no te puedo dar una respuesta absoluta a eso. Te puedo decir lo que haría yo como inspectora dentro de mi autonomía técnica y funcional. Cada funcionario tiene autonomía para decidir cómo finalizar el expediente. Sí que es cierto que hay recomendaciones, que hay llamadas tanto desde la Dirección General del organismo estatal como desde las propias inspecciones provinciales, llamadas al sentido común. Que parece que lo que tú dices, pues hombre, si en una inspección se acredita que efectivamente se está negociando, date cuenta que además la comprobación inspectora puede ir incluso a la comisión negociadora del plan, puede presentarse en la empresa e interrogar a las personas si quieres tener efectivamente qué te está haciendo. Bueno, hombre, si se acredita que se está haciendo y que yo creo que la actuación de requerimiento tendría bastante más sentido que la sanción, que al final es la reprobación más absoluta y creo que debería estar reservada para los incumplimientos más graves, ¿no? De los la prórroga de los 4 años, o sea, 4 años, es necesario renovar. Cuando entendí, al cabo de 4 años, tendría que volver a nombrar o a sacar una comisión negociadora, volver a... De cero, otra vez todo el procedimiento de cero. Sí. Aunque te al plan de igualdad que te... Sería lo lógico. A ver, al final el plan de igualdad te permite observar unas deficiencias en la empresa o unas irregularidades y pactar o acordar un plan de acción que tienes que ir desarrollando durante la vigencia de ese plan. Entonces, me imagino que a los 4 años, si lo negociamos por 4 años, pues tendremos todo lo acordado ejecutado o no, o quedan cosas pendientes. Entonces, lo coherente es continuar con eso. Pero claro, depende de la comisión, de muchísimas cosas. Hay que volver a hacer un diagnóstico porque pueden haber surgido otras cosas que no estaban en el primer diagnóstico y por lo tanto el diagnóstico hay que volver a hacerlo y verificar dónde están los problemas y qué medidas se pueden implantar para la corrección de esos problemas, ¿no? A la hora de hacer ese diagnóstico, con la recogida de datos, en plan, cuando la primera vez, como no han pasado el plazo, el periodo de recogida de datos lo pones en los 4 años de vigencia o en otro corto. En el momento en que lo haces. Claro, es una foto de la empresa, de cómo está de cómo es la A situación ver, en ese momento. y lo que se debe, lo que dice la norma es que eres micro, ¿verdad? Sí. Llevo todo el rato diciendo, ¿será? No será, perdón. Es que le di clase el año pasado y llevo todo el rato diciendo, ahora que te voy a hablar, dices. Sí, sí. Lo que dice la norma es que el plan debe establecer una serie de medidas para evitar o para que no existan discriminaciones presentes que puedan existir y también futuras que pudieran existir en las empresas. Pero el diagnóstico lo que te permite es hacer una foto del momento de lo que hay en tu empresa. Puedes intentar ir un poco más allá de, es que preveo que dentro de un año voy a tener, sé que voy a hacer esto. Hombre, pues si sabes que lo vas a hacer, lo lógico es que lo incluyas en el diagnóstico, ¿no? Pero quiero decir, tú a la hora de recoger esos datos, tienes que decir, a la hora de hacer el documento del diagnóstico, tienes que poner, pues, estos datos los recojo, pues, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, pues,
a la hora de hacer esa renovación, o sea, de volver a negociar el plan de igualdad, ese periodo tiene que ser de los 4 años que ya pasó el plan de igualdad o que se lo es una evaluación. Depende de la información a la que te refieras, ¿no? Si estás medio del diagnóstico viendo cuántos hombres o mujeres tienes en una determinada categoría, yo creo que es en ese momento. Si a lo mejor te refieres a La auditoría retributiva. sí, o cuántas personas han solicitado una reducción de jornada, puedes aportar el dato en el último año, o en los últimos 3 años. O O sea, lo puedes moldear un poco. Yo entiendo que sí, ¿no? Dependiendo de lo... La norma, desde luego, no especifica nada de ámbito temporal. Lo que tiene que ser es un documento que responda a la realidad que existe en la empresa. Si me dices que coges los últimos 4 años y desvirtúas completamente la realidad de ese momento, pues porque a lo mejor has tenido contratos a tiempo parcial a mogollón durante los 3 primeros años y en el último, sin embargo, pues, lo que sea, la tendencia es distinta, estás desvirtuando un poco el contenido real o los datos reales de la empresa, ¿no? Nada más, como es que tenemos varias preguntas pensadas, una cosa. ¿El plazo máximo son 4 años o puedes negociar por más? No. Vamos a pasar, si os parece, unas preguntas del chat que los tenemos en espera desde hace 4 años, a ver si podemos en sala, y ahora tenemos unas instaladores. Gracias. Por el chat, Isabel nos pregunta, en caso de una empresa que no tiene RLT, ¿sería valorable convocar elecciones en lugar de convocar sindicatos externos? Totalmente. Muchas empresas lo están haciendo porque entienden que es mejor negociar directamente con representantes de los trabajadores de sus centros de trabajo que con sindicatos por miedo o por lo que sea, ¿no? Es decir, o simplemente por una confianza en tus propios trabajadores. Muchas veces puede facilitar las cosas, lo comentaba antes, ¿no? Es decir, yo, en mi opinión, creo que agiliza mucho y es positivo. Sí. O sea que sin duda es algo a tener muy en cuenta. Para esto y para otras medidas que se pueden llegar a adoptar y que es necesario negociar, o sea, iniciar negociación colectiva. Tenemos otra pregunta para Ana que dice, en sectores como la automoción, el tanto por ciento de trabajadores es bajísimo porque las mujeres no estudian esas titulaciones, no porque no se quiera contratar. ¿Qué medidas se pueden implementar en el plan para paliar esa importante infrarrepresentación femenina? Uf, complicado. Pues la verdad es que no me atrevo a decir ninguna medida concreta para paliar la infrarrepresentación femenina en el sector de la automoción. Sin duda, independientemente de los estudios, el sector de la automoción es muy amplio y tiene no solo digamos, conexión directa con los estudios que se realizan, ¿no? No sé si me atrevería a decir algo concreto o no, pero bueno, la adaptación de los puestos de trabajo. Es cierto que a lo mejor todo lo que tiene que ver con la implantación o con la dirección de las mujeres hacia determinados estudios tiene que ver no con un sector específico, sino con la sociedad en general y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Las mujeres estamos infrarrepresentadas en determinadas profesiones y en determinadas incluso grados o las antiguas licenciaturas. Tiene que ver con un tema de la sociedad en general, pero de alguna forma los sectores en los que hay una infrarrepresentación de mujeres, así como los sectores en los que hay una representación masiva de mujeres, como puede ser el sector de la limpieza, tienen la obligación a través de los planes de igualdad, yo diría, ya no una obligación legal, sino también una obligación moral para con la sociedad de a través del pequeño grano de arena que pueda hacer cada empresa, ¿no? Que al final es una organización social en la que las personas pasamos muchas horas de nuestra vida, pues de ir desarrollando poquito a poquito, de ir poniendo su pequeña piedra, ¿no? en esa construcción que nos debemos toda la sociedad, ¿no? Medidas concretas no me atrevo a ir tan allá porque técnica en igualdad tampoco. Pues,
Yo por dar algún ejemplo de lo que a veces animamos a las empresas, o incluso las empresas nos dan ejemplos, ¿no? De lo que hacen o lo que ellos entienden es, dentro de ese plan de igualdad, establecer medidas de fomento, de publicidad o incluso de discriminación positiva. Las medidas de acción positiva suelen dar puntos. Si tú quieres contratar mujeres, pues contratar mujeres. Habrá menos porcentaje de currículums o de solicitudes, pero seguro que las hay. Y al revés lo mismo, ¿no? Entonces, siempre que las haya, está en manos de la empresa. Si quiere incrementar ese número en determinados puestos o categorías, pues yo creo que está en tu mano hacerlo si quieres. Lori, una vez registrado el igualdad, ¿hasta qué punto la autoridad laboral controla las partes legitimadas? Es decir, ¿valora si están bien asignados el número de sillas asignadas, que hablamos antes del número de sillas? Sí. Pregunto. La verdad es que yo creo que las autoridades laborales en ese aspecto están todavía un pelín perdidas. No sé si van a llegar, pero me imagino que sí, que serán capaces de llegar a controlar el porcentaje de representatividad porque no es tan difícil. Al final, la autoridad laboral tiene también los propios datos de representatividad de los sindicatos, ¿no? De momento yo creo que no lo están haciendo. Yo lo veo más un problema de judicialización de un conflicto entre sindicatos o entre representantes que más un tema de control. Una vez se ha constituido y el Banco Social está de acuerdo con esa constitución, incluso ellos tienen la potestad de ceder sillas entre ellos, eso lo hacen muchas veces. O sea que si se cierra y se firma con acuerdo el acta, de alguna manera lo tenemos blindado, ¿no? Es decir, con acuerdo de todos. Si algún sindicato no está conforme, pues en algún momento puede impugnar la medida e incluso tratar de anular el plan por esa vía. Es lo normal. Si no muestra disconformidad en ese momento, lo normal no es que espere a que esté registrado o negociado y luego impugnarlo o... No sería lógico. No tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando las partes han actuado de buena fe, se ha firmado esa constitución, se ha negociado y nadie ha puesto un problema, mal es que sea válido, ¿no? Pasa con los convenios. Muchas veces, como si te pones a escarbar en quién negocia o quién no negocia, pues anulamos la mitad. O sea, entonces, yo creo que es un poco lo mismo. Sí, es un poco lo mismo. Lo que sí está claro que el acuerdo de todas las partes, pues de alguna forma da por sentado que está bien hecho, ¿no? Porque si todas las partes están de acuerdo en que esa es la representatividad que cada uno tiene dentro de la comisión negociadora, no va a haber luego la autoridad laboral a decirte, pues no, te falta un 0,005% en este caso. Si hay disconformidad, entonces pues a lo mejor sí que el control son más. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues nada, agradecer la presencia de los que están online, de los que estáis aquí, agradecer a Roberto, agradecer a Ana, deciros también que cualquier duda, cualquier consulta, también podéis dirigirla a la Confederación de Empresarios. Tenemos creado un gabinete de igualdad, igualdad@cep.es, y encantados de responderos y de ayudaros en cualquier proceso. Pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima.